En vivo nos vamos directo a las palabras del presidente Javier Milei en Congreso de Economía y Finanzas. Medios, Manuel Adorni, el señor diputado nacional José Luis Espert y la señora diputada nacional Lilia Lemoine. A continuación, escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Buenos días. Muchísimas gracias a las autoridades del Congreso por permitirme esta oportunidad de estar con ustedes. Y la charla de hoy es sobre crecimiento económico. Es decir, es la hora del crecimiento económico. Hemos concluido la etapa de la estabilización. No quiere decir que las cosas están perfectas, pero sí hemos concluido con la estabilización. Concretamente, cuando llegábamos, estábamos al borde de la crisis más grande de la historia argentina. Combinábamos, por un lado, el desequilibrio monetario de la previa al Rodrigazo. De hecho, el money overhang era el doble que el que teníamos en la previa al Rodrigazo. Para los que son más jóvenes, el Rodrigazo ocurrió en 1975, luego de años de controles de precios, déficit fiscal, emisión monetaria, todo tipo de controles. Y un día llegó un señor llamado Celestino Rodrigo y no le quedó otra que liberar, devaluar, y eso implicó una aceleración de la tasa de inflación de 6 veces, pasó del 30% al 180%, y la cantidad de pobres se multiplicó por 5, pasó de 5 a 25. También combinamos en esta herencia que recibimos un desequilibrio en el Banco Central 3 veces peor que lo que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín en el año 1989. Episodio que terminó con una inflación mayorista en orden al 1000%. Concretamente, nosotros teníamos 4 bases monetarias venciendo en un día. Por lo tanto, ante algún evento complicado, se podría haber quintuplicado la cantidad de dinero en un día, lo cual también era combustible para una hiperinflación. Y como si esto fuera poco, teníamos indicadores sociales peores que los del año 2001. Por lo tanto, teníamos enfrente la peor crisis económica de la historia, y por eso siempre tengo un gran agradecimiento a todo el equipo de gobierno por el coraje de acompañarme en esta jugada verdaderamente heroica, y muy especialmente a quien se sentó en la peor de las sillas eléctricas, el mejor ministro de Economía de toda la historia, Luis Toto Caputo. A partir de ahí, nosotros con Toto, con quien, sinceramente tenemos una relación simbiótica, básicamente compartíamos el diagnóstico de que si bien la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, el origen de esa emisión estaba dada por el déficit fiscal. Probablemente una de las charlas más impresionantes fue la primera charla que dio Toto al inicio del gobierno, cuando anunciaba las características del programa y mostró cómo en realidad todo el problema era fiscal. Las regulaciones vienen del problema fiscal, todas las cuestiones del entramado argentino son fruto de al no querer corregir la verdadera causa del problema, que es el déficit fiscal,
básicamente se ponían parches por otros lados. Es decir, déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Entonces generaba inflación. ¿Qué hacían? Controles de precios. Aparecía el desabastecimiento, ley de abastecimiento. Se empezaban a perder reservas, se ponían controles de capitales. Siempre el eje central es el equilibrio fiscal. De hecho, hay un gráfico memorable que usó durante mucho tiempo el profe Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, que tanto lucha contra los orcos y que está presente. Gracias, profesor, por estar acá. El profe mostraba, por ejemplo, las crisis argentinas. El Rodrigazo estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI, la tablita cambiaria con 11, la hiper de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7. Bueno, nosotros heredamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Y en ese contexto prendimos la motosierra e iniciamos el ajuste fiscal más grande, no solo de la historia argentina, sino de la humanidad. Y mientras que decían que era imposible hacer un ajuste de 1 punto del PBI, nosotros logramos hacer un ajuste fiscal. En rigor, al inicio fueron de 7 puntos del PBI, después se fueron reacomodando las partidas y terminó siendo de 5 puntos del PBI. Y después de 123 años de tener siempre déficit fiscal, fue el primer año que tuvimos equilibrio fiscal en un año y lo logramos en un solo mes. Pero también, como de manera brillante expuso recientemente Toto, eso no era suficiente. Es decir, podríamos haber hecho el ajuste fiscal y aún así podríamos haber caído en una hiperinflación por la situación que teníamos en el mercado monetario. Y ahí es cuando se empezó lo que se llama la etapa 2 del programa, que es cuando se empezó a sanear el balance del Banco Central, y en 6 meses, fruto ahora no solo del trabajo de Toto, sino del enorme trabajo de Santiago Bausili y todo su equipo, en coordinación con Pablo Quirno, lograron que en 6 meses en Argentina desapareciera el déficit cuasi fiscal. Por lo tanto, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI en 6 meses. Vaya que eso sí es para el libro Guinness de los récords. Y a partir de ahí, la tasa de inflación, digamos, yo suelo hablar de la mayorista porque es la que no tenía la contaminación tan fuerte, digamos, del problema de precios relativos como consecuencia de la pisada de precios que hizo el gobierno cavernícola anterior. Y la inflación que estaba en el 54%, terminó el año en torno al 1%. El último dato de mayorista fue 1,5%, que todavía estaba vigente el crawling peg de 1%, con lo cual, digamos, uno podría decir que es una inflación del 0,5% mensual. Esto significa que la inflación pasó de viajar a niveles del 17.000% anual al 6% anual. Vaya que eso sí es un milagro también. Y eso además se hizo sin expropiaciones, o sea, se evitó una hiperinflación, digamos, que hace que los programas de estabilización sean más simples, digo, porque agarra todo licuado y se hace más fácil. Nosotros justamente lo que tratamos de evitar fue eso, ya que eso fue lo que nos dejaron plantado para que con toda la maquinaria del peronismo en diciembre ya no estuviéramos más, digamos, a fin de diciembre cuando llegaran las fiestas. Pero no solo eso, sino que además se hizo sin expropiar. Por ejemplo, nosotros no hicimos un plan Bonex. Nosotros todo lo que hicimos de la recomposición del balance del Banco Central fue hecho respetando los derechos de propiedad.
No solo eso, sino que además tampoco hubo controles de precios, tampoco se fijó el tipo de cambio, y a pesar de eso, la velocidad a la que bajó la inflación es mucho más rápida que lo que se logró en el caso de la convertibilidad, digamos, cuando ustedes miran en dólares. Pero, claro, cuando empezamos a estabilizar, primero era que no bajábamos la inflación. Y además lo hicimos recomponiendo precios relativos, en un contexto donde las tarifas solamente cubrían 20% del costo, o la aberración que teníamos en el Banco Central de que solamente teníamos, solo de las IRAs teníamos más de 40.000 millones de dólares de deuda, con lo cual estábamos al borde de un colapso comercial externo, un colapso financiero interno, y además se pagaban solamente 15% de las importaciones. Y en ese contexto, primero decían que no íbamos a poder bajar la inflación en los primeros meses del 30-20%, después que no la íbamos a poder bajar del 8%, después que no la podíamos bajar del 4%, después que no la podíamos bajar del 2%. Y la realidad es que cuando uno empieza a mirar los datos del último año, digo, lo limpiara del efecto del crawling peg, digamos, era una inflación que estaba viajando al 1,5%. Hay un capítulo especial de lo que pasó en el mes de de marzo, no solo por la cuestión de la estacionalidad, que eso, digamos, de hecho la estimación de González Rosada muestra que ese 3,7 corregido por estacionalidad es 2,6. Pero, digamos, yo no vengo acá a llorar, sino que el problema más grave fue esa estupidez de ley que sacó el imbécil, incapaz, infradotado de Guzmán, que obliga, digamos, a tener que pasar un programa del Fondo Monetario Internacional por el Congreso. Es decir, el lugar donde están los degenerados fiscales. Miren, les voy a contar algo que me pasó a mí siendo diputado, y es interesante la anécdota porque nos incluye al profe Esper y a mí. Cuando ustedes, el presupuesto, digamos, cuando ustedes tienen la construcción, digamos, democrática es no taxation without representation. Entonces, consecuentemente, el presupuesto tiene que entrar por la Cámara de Diputados porque son los representantes del pueblo. Supongamos. No sé por qué se ríe. Bueno, síganme en el argumento. Ven, después yo hablo de los ñoños republicanos y tengo razón. Si acabo de decir esto, se me cagaron de la risa. Entonces, es interesante porque es la Cámara iniciadora del presupuesto. Porque en el fondo, digamos, va a haber que quitarle por la fuerza el dinero al pagador de impuestos para financiar el gasto público. Es decir, es el lugar donde debería respirarse la restricción presupuestaria. Y, bueno, Argentina 123 años seguidos de déficit fiscal, o sea, con lo cual, digamos, deben estar con, no sé, deben respirar con las máscaras de buzo, no sé. Pero más allá de eso, es interesante porque cuando ustedes están y se está presentando un proyecto y se discute una ley y demás, se nos asigna tiempo. Bueno, yo ahora estoy en otro poder, pero se nos asignaba tiempo. Y esto es muy interesante porque, salvo José Luis y yo, cada diputado que se le asignaba, no sé, 5 minutos, hablaba 10. Si se le daba 10, hablaba 20. Si se le daba 15, hablaba 30. Es decir, ¿cómo podía pretender que cumplan con la restricción presupuestaria
si ni siquiera podían cumplir con la restricción de presupuesto que implicaba cumplir con la cantidad de tiempo para hablar? Imagínense si encima no saben dibujar un cero ni con un vaso. Claro, por eso sistemáticamente tuvimos déficit fiscal y desastre que tuvimos. Ahora, una vez, digamos, que empezó a bajar la inflación, entonces, ¿qué nos dijeron? Las bestias con, digamos, genes keynesianos, que nos íbamos a meter en una gran depresión. La verdad que, digamos, ajustes de la mitad del tamaño generaron caídas del PBI de 15%, con lo cual algo para decir tenían, digamos. Digo, tampoco me voy a poner... Imagínense que cuando ustedes están en la silla eléctrica, digo, el pragmatismo tiene una dosis importante, no dejan de mirar el otro lado de la biblioteca. Y dicho esto, después dijeron que cuando empezó a rebotar la economía allá por abril, entonces empezaron a decir que esto iba a ser una L y que entonces íbamos a estabilizar, pero que iba a quedar fijo el nivel de actividad ahí. Pero sucede que la actividad empezó a crecer, el desestacionalizado empezaba a mostrar tasas positivas. Entonces, ahí empezaron a decir que íbamos a tener una pipita de Nike, pero muy suave. Después era la pipita de Nike. Después empezaron a entender que efectivamente era una B corta, o como dije yo, vamos a subir como pedo de bus y terminamos teniendo un tilde. Y efectivamente eso es así. Cuando uno toma el EMAE desestacionalizado, terminó 6 puntos por encima del nivel de diciembre del año anterior. Con lo cual no solo que hicimos el ajuste más grande de la historia, sino que además terminó siendo expansivo. Vaya si no se merece un aplauso este señor Toto Caputo. Y después nos empezaron a llorar con la cuestión social, que nosotros no tenemos corazón, qué sé yo, de esas cosas que dicen. Y la realidad es que hace 11 meses que el salario real no para de subir, la tasa de desempleo no aumentó, y entre el trabajo hecho desde la macroeconomía, la enorme labor de Sandra Petovelo cortándole el curro a los gerentes de la pobreza y con Patricia Bullrich manteniendo el orden en la calle, esa mejora de la actividad, mejora del empleo, mejora de los salarios reales, hizo que la pobreza medida en la frecuencia mensual, que también está en los trabajos de González Rosada, las metodologías son todas similares, cambian solamente en la frecuencia temporal que se miden, y ese número que cuando sinceramos la economía saltó al 57%, hoy está en el 35%. Quiere decir que la pobreza cayó 22 puntos porcentuales, es decir, que los liberales desalmados que no quieren a la gente sacaron de la pobreza a 10 millones de seres humanos, algo que nunca había pasado en la historia argentina con tanta fuerza en tan poco tiempo. Finalmente, ante tantos logros, siempre algo tenían que criticar, y empezaron, digamos, los sanateros del tipo de cambio real atrasado. Parece que no entendían que había cambiado la lógica del modelo, que estábamos trabajando con equilibrio. Eso, digamos, los que decían yo ya la vi, no viste un carajo, digo, literalmente. Básicamente porque nunca viste equilibrio fiscal, nunca viste base monetaria fija. Y entonces era, no, bueno, pero ¿por qué no abrís? Bueno, había un problema de stocks. Y nosotros dijimos que en cuanto pudiéramos resolver el problema del stock
íbamos a abrir el cepo. Es más, nosotros habíamos dicho que de cualquier manera el cepo se terminaba el 31 de diciembre del 25. Entonces, obviamente que la miserabilidad política y la incompetencia de gran parte de los economistas locales decían que no íbamos a abrir el cepo en un año electoral, que íbamos a esperar que pasaran las elecciones. Y fruto de la maldita ley Guzmán, nosotros el 1 de marzo anunciamos que íbamos a hacer un programa con el fondo, que íbamos a sanear el balance del Banco Central, algo que veníamos trabajándolo desde agosto, septiembre del año anterior, cuando empezamos a ver que la economía no iba a tener insumo monetario. Y en ese contexto, cuando nosotros anunciamos el 1 de marzo que íbamos a ir a un acuerdo con el fondo y que tenía que pasar por el Congreso, algo que no pasó nunca en la historia, porque antes no estaba esa restricción hasta que la puso Guzmán. Por lo tanto, todos los que hicieron acuerdos con el fondo, sin esa restricción y que se quejaron del modo de la masterclass que le metimos a la política y que les duele, porque todos esperaban que no lo pudiéramos pasar por el fondo, por el Congreso, empezaron a llorar como siempre los ñoños republicanos. Que dicho sea de paso, la verdad, digamos, no me importan sus sentimientos. Yo juego dentro de la ley, soy bilardista y dentro de la cancha vale todo. Todo lo que permite el reglamento. ¿Estaba permitido en el reglamento? Sí. Bueno, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Y entonces empezaron todos los agoreros de que el tipo de cambio atrasado y que esto tenía que volar por las nubes y toda esa montaña de estupideces. Durante marzo y mitad de abril nosotros teníamos un acuerdo de confidencialidad con el fondo y no podíamos hablar. Y mientras que nosotros permanecíamos callados, mientras que las imbéciles de los periodistas decían que no hablábamos porque estábamos asustados, no hablábamos porque no podíamos soltar información. Y eso, digamos, todos los enemigos de los argentinos, porque ya no es un problema de que sean enemigos del gobierno, sino que son los enemigos de los argentinos, los que han lucrado durante los últimos 100 años con este modelo empobrecedor, ya sea los empresarios prebendarios, ya sean los políticos corruptos, ya sean los periodistas ensobrados, ya sean los sindigarcas o sean los profesionales funcionales a este conjunto de hijos de puta que cagaron el país. Y en ese contexto, nada, vaticinaban el peor de los resultados cuando queríamos abrir, que esto era un síntoma de que estábamos sincerando el problema del atraso cambiario. Y abrimos y nada, los laboratorios que venden adarmicina están felices con tanto dolor en los mandriles. Así es que es increíble. Hay algunos que todavía hablan de atraso cambiario en un contexto donde el tipo de cambio está libre. Digo, no solo que no se les dio el escenario apocalíptico de que iba a romper los 1400 y que se iba a ir no sé a dónde. Digo, la verdad es que cada vez está más cerca de la banda de abajo. Y conforme pasa el tiempo y sigamos teniendo superávit fiscal y sacando pesos del medio, y que cuando hagamos la colocación del Bopreal y saquemos más pesos y cuando empiecen a ingresar, digamos, los dólares de afuera, ¡ay, cómo les va a doler! Pero todo esto, digamos, es como que hice catarsis. Digamos, y ahora, digamos, la realidad es que esto es, a partir de ahora es la única nota al pie que voy a agregar es
Bueno, pero ustedes me podrían decir, ¿la inflación aún es alta? Sí, aún es alta, pero quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar. Y básicamente es porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Así es que ahora es el momento de empezar a pensar en crecer. Entonces, antes de empezar a hablar de crecimiento económico, hay dos reflexiones que para la charla, para mí, son muy importantes. Una que tiene que ver con las crisis, que es una frase de Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, porque esto es central. Esto es central. Dice: la crisis no es económica, sino ética. Aunque su manifestación es material, su raíz es espiritual. Estamos inmersos en una filosofía deleznable, filosofía que pone al individuo al servicio del Estado, expuesto a la sombra de la coerción. Esto no es un tema menor. Ustedes saben que estamos en año electoral. Ayer tuvimos gran festival de Doma en 2 lugares. Ese gigante que tengo de jefe de gabinete, digamos, un gran ministro coordinador y que es el gran responsable de la aceleración que tomó la reforma en la segunda parte del año pasado y que hace que este gobierno viaje a una velocidad sideral. Nosotros festejábamos hace poco 500 días de gobierno. ¿Con cuántas reformas estructurales? 2.000. Somos el gobierno más reformista de la historia. Hicimos una reforma estructural 8 veces más grande que la que hizo Menem, solamente si tomamos el DNU 7023 y la ley bases. Pero en el año, además, metimos 900 desregulaciones más. Ya llegamos a 2.000 reformas estructurales. Y además hemos bajado más rápido la tasa de inflación que en el gobierno de Menem. Por lo tanto, les guste o no a nuestros detractores, este es el mejor gobierno de la historia argentina. ¿Y por qué cito a Rothbard y la cuestión de por qué la crisis es de índole ética? El mejor ejemplo es el cepo. Ustedes me conocen, hace años, yo soy liberal libertario, y eso no ha cambiado en un ápice. Y en ese sentido, el cepo es una herramienta monstruosa, porque básicamente lo que hace es no permitirles que ustedes elijan en qué quieren ahorrar. Con lo cual no solo tiene efectos negativos sobre el presente, sino que además tiene efectos negativos sobre el futuro. Es decir, produce un daño intertemporal enorme, donde básicamente ustedes, con el cepo, piensen alguien que en diciembre del 2001 tenía $1.000 y 1.000 pesos. Si se hubiera quedado con 1.000 pesos, hoy tendría $1, si estuviéramos en el piso de la banda, digamos, al cual creemos que en algún momento vamos a llegar, si no tienen un poquito menos. Pero claramente les hubiera ido muy mal. Entonces, en ese contexto, eso genera un gran problema también de descoordinación macroeconómica, porque cuando ustedes fijan un precio generando un exceso de demanda, la contracara es un exceso de oferta en el resto del sistema. O sea, el exceso de demanda de divisas implica un exceso de oferta de bonos, es decir, precio de los bonos bajos y altas tasas de interés, por ende exceso de oferta en el mercado de bienes, por lo tanto la economía no crece, se estanca, digamos,
Entonces eso genera un exceso de oferta en el mercado de trabajo, los salarios se destruyen, ustedes tienen más pobres, más indigentes y consecuentemente, digamos, el Estado cree que tiene que intervenir y gastar más, con lo cual es un círculo vicioso. Pero además tiene otra inmoralidad. Ustedes pasan a tener más dinero que el que desean tener, el famoso money overhang. Y eso significa que es un aumento de impuestos donde ustedes están aumentando la base imponible del impuesto inflacionario. Una inmoralidad total, un robo, una estafa. Y la realidad es que nosotros como liberales no podíamos permitirnos eso, pero tampoco podíamos ser tan irresponsables de dejar reventar la cuestión de los stocks. Y en ese contexto, nosotros habíamos hecho la cuenta y la realidad es que con 12.000 millones de dólares podíamos salir. Y entonces yo dije que si conseguía 15.000 millones de dólares iba a abrir. Y ahí empezaron a decir que no íbamos a abrir porque era año electoral, que no nos íbamos a arriesgar, que no íbamos a aceptar pagar el costo de la libertad cambiaria. Y el paquete terminó siendo un paquete de 42.000 millones de dólares. Si les quieren agregar la renovación anticipada del swap de China, digamos, es más todavía. Pero teníamos 20.000 cash. Y a contrasentido de lo que decían los econochantas y los políticos, abrimos el cepo, porque la libertad no se negocia. Conseguimos el stock, saneamos el Banco Central y abrimos, porque la política en este gobierno se guía por la ética, se guía por los valores morales, y eso indefectiblemente va a generar una Argentina mejor. Ahora bien, pero ahora es la hora del crecimiento y a mí me gustaría contar algunos hechos estilizados del crecimiento para que más o menos puedan entender o asimilar la forma en la cual nosotros pensamos este tipo de cuestiones. Cuando uno estudia los libros de crecimiento, la gran mayoría de ellos arranca con algo que los que estamos acostumbrados a la literatura se llama el palo de hockey. Es una serie del PBI per cápita desde el año 0 de la era cristiana hasta el año 2000, donde básicamente ustedes ven que hasta el año 1800 es una línea recta y de repente pega una vuelta y empieza a acelerar. De hecho, si lo quieren fraccionar, el PBI, digamos, en todo ese periodo se multiplicó per cápita, ¿no? Por 13,8 veces. Sin embargo, en el lapso que va del año 1 al 1800, solo subió 50%, es decir, se multiplicó por 1,5, y eso todo se concentró después del descubrimiento de América. Mientras que ustedes cuando miran lo que ocurrió entre el año 1800 y el año 2000, se multiplicó por 9,2 veces. Es decir, estamos viviendo un momento que es el mejor momento de la historia de la humanidad. Yo no sé dónde los zurdos ven que esto es el fin del capitalismo. Verdaderamente estos pibes, digamos, usan una que es buenísima. Tuviste bien ayer, Manuel, digamos, cuando le dijiste que te insulte un zurdo y que te diga ñoqui es un elogio. Y, digamos, y cuando dijiste que ni lo querías escuchar al otro zurdo, la verdad que... Y además, gracias por tanta doma. Gracias, Manuel. No se rían porque no solo, digamos, están los zurdos ridículos, digamos, hay otros que, digamos, comparten programa con el nazi de Biondini, digo, quien se autorreconoce nazi y quiere perseguir a la gente en redes sociales. Digo, lo peor de todo es que hay otros espacios que proponen lo mismo y no los asimilarían así.
o gente que quiere ir por el ingreso mínimo universal, que ahí es algo bien socialista, o gente que quiere poner controles a la tasa de interés y subsidiarla, al tiempo que dicen que no hay que tocar el tamaño del Estado, de un Estado que se cuadruplicó. Hablemos de otras cosas mejor. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que pasó, digamos, con la tasa de crecimiento en ese periodo? En el periodo entre el año 0 y el 1800, la economía mundial crecía el PBI per cápita a un ritmo de 0,02%. Es decir, para duplicar el PBI per cápita hacía falta 3.500 años. Entre el año 1800 y el 1900 saltó a 0,65. Es decir, que pasamos a necesitar 107 años para duplicar el PBI per cápita. Si tomamos la primera mitad del siglo XX, la tasa de crecimiento saltó al 1,1 y se necesitaban para duplicar el PBI per cápita 66 años. Y si ustedes toman la segunda mitad del siglo XX, la tasa es 2,1%, con lo cual pasó a demandar 33 años. Si toman los últimos números, estamos en 20 y pico de años. O sea, ¿qué es lo que uno ve? Es que la tasa de crecimiento además se acelera. Es decir, el palo de hockey se hace cada vez más empinado. La consecuencia, la contracara de esto, es que mientras que en el año 1800 vivían cerca de 1.000 millones de seres humanos, número que se alcanzó exactamente en el año 1810, el día de la Revolución de Mayo, que ahí adentro había unos cuantos anarquistas. Así que por algo nos gusta tanto la fiesta de Mayo a nosotros. El 95% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, es decir, con menos de $1 diario. Si ustedes miraban los datos en el 2020, antes, digamos, del desastre de la pandemia, ese número había caído a 5%. Y es más, ese número, digamos, o sea, se está corriendo todo el tiempo la línea para que justamente, digamos, ir modificando el número porque, digo, ya se ha vuelto casi irrelevante. Es decir, que el capitalismo de libre empresa, a pesar de todos los ataques que hacen todos los estados del mundo, ha logrado sacar de la extrema pobreza al 90% de la población. Ahora, frente a semejante evidencia, para aquellos que están, digamos, familiarizados con los microfundamentos, lo que van a ver es que ese comportamiento de la producción, y si ustedes lo van tomando en términos de población que va aumentando, eso significa que hay lo que se llaman rendimientos crecientes. Es decir, por cada unidad de trabajo que suben, la producción sube más que proporcionalmente. Y, digamos, y ahí hay un problema, es que la teoría económica no se lleva bien con el tema de los rendimientos crecientes. Y eso es algo que es muy importante entender a la lógica de cómo nosotros pensamos los problemas de crecimiento económico. Yo no los voy a estar fastidiando con toda la historia de la teoría del crecimiento económico. Voy a trabajar con modelos muy básicos que ustedes pueden acceder y los conocen. Pero si uno piensa en la teoría moderna del crecimiento económico, en el enfoque neoclásico, el primer artículo en esa familia es el de Swan, el de Solow, y en paralelo el de Trevor Swan, que se conoce como modelo Solow-Swan, y que en el año 57 Robert Solow fue y lo testeó. Básicamente el problema es que ese modelo explicó solamente el 15%. Es decir, que un modelo donde solamente se explicaba la evolución del PBI per cápita con la acumulación de stock de capital per cápita solamente explicaba el 15%. O sea, por decirlo de alguna manera, empíricamente era bastante pedorro. Obviamente que se intentó distintas formas de arreglar este problema,
Pero una de las críticas más interesantes que aparecieron fue la crítica del director del Departamento de Economía de Chicago de ese momento, que era George Stigler. Le dijo: tu problema es que no incorporaste el capital humano. En ese sentido, ahí nacen dos líneas de capital humano adentro de la Universidad de Chicago. Una es la línea de microeconomía, que es la que desarrolló Gary Becker, y la otra, muy importante, debería ser para todos nosotros, es la línea en términos de crecimiento económico que desarrolló Hirofumi Osawa y que fue el tutor de, sin dudas, uno de los más grandes economistas de la historia de Argentina, que fue Miguel Sidrausky. Sin embargo, cuando la profesión decidió tomar un camino, decidió no ir por ese lado y decidió ir por la idea de poner el progreso tecnológico de manera exógena. Entonces, digamos, todo el crecimiento dentro del modelo estaba explicado a dedo. O sea, con lo cual, digamos, eso no es un modelo. Y esta relación oscurantista encontró la luz allá por el año 1983, cuando Paul Romer, en su tesis doctoral, desarrolla el primer modelo de crecimiento endógeno basado en capital humano, cuyo tutor de tesis era Robert Lucas, quien, digamos, básicamente andaba atrás de los trabajos de Osawa. Y así es que aparece la teoría del crecimiento endógeno y donde la hipótesis con el capital humano, digamos, toma una mayor relevancia. Se inicia un muy fuerte debate durante todo lo que es la parte tardía de los 80s y durante todos los 90 hasta el año 2000. Y en todo ese debate, Gregory Mankiw, David Romer, no Paul Romer, David Romer y David Weil proceden a testear empíricamente ese modelo. Ese modelo hace que cuando incorporan el capital humano, el modelo en lugar de explicar 15% salta a explicar 85%, es decir, 70 puntos porcentuales de la explicación del crecimiento económico es el capital humano. Por lo tanto, una de las cosas muy relevantes dentro de nuestra política es el capital humano, a punto tal que no es que lo estoy diciendo ahora porque ahora llegó el momento de crecer. Es tan así que hoy nosotros somos admirados en el mundo y anda recorriendo el mundo explicando el caso argentino Sandra Petovelo por el Ministerio de Capital Humano. Es decir, nosotros ya la veíamos el día que llegamos. De hecho, en Capital Humano nosotros hicimos una partición muy interesante, que es el ministerio quedó particionado en 4 unidades, si ustedes quieren. Una es la que es niñez y familia, digamos, básicamente para atajarlos cuando llegan, porque si el niño no forma su capacidad intelectual de chiquito, después se hace muy difícil trabajar. Entonces, ahí aumentamos la UH, aumentamos la tarjeta alimentar. Es más, en el primer tramo pudimos duplicarlo sin gastar un peso más. Y ahí fue cuando se nos vinieron y nos hicieron la primera marcha. Y ahí es donde la doctora Bullrich puso el protocolo antipiquetes que no se lo avalaron en su anterior gestión. Y a partir de eso le ganamos la calle a los delincuentes y Argentina es un país sin piquetes. El otro área es la salud, porque ustedes sí los pueden alimentar, pero si la gente se enferma, tampoco puede estudiar. Entonces, hay que asegurar el capital humano de primera generación.
Obviamente que la otra parte tiene que ver con lo que es la educación y la recapacitación. La educación para los que ingresan al sistema educativo y la recapacitación son para los que aquellos que se quedaron afuera del sistema y tienen la voluntad de volver. Y ese área está ligado con el trabajo. Y ahí, digamos, ingresa toda la cuestión de la flexibilización laboral. Hay una parte en el decreto 7023. Seguimos avanzando en hacer reformas en el mercado de trabajo para dar más flexibilización y lograr que ese 40% que esté en el plano informal pase al plano formal, y una vez que el mercado laboral tiene el formato que corresponde, recién ahí se puede empezar a pensar la solución del problema previsional. Lo demás es demagogia. Por otra parte, también lanzamos un nuevo plan de alfabetización, pero entonces el tema del capital humano nosotros lo estamos atacando desde el primer día. Otro tema que para nosotros es extremadamente importante es el tema de la libertad económica. ¿Y ustedes qué es lo que ven? Que aquellos países que son más libres crecen a una velocidad que es el doble que lo que crecen los países reprimidos. No solo eso, aquellos países que son más libres tienen un PBI per cápita 12 veces mayor que el de los países reprimidos y tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, todas las reformas que hagan a que la economía sea libre, eso va a hacer que en la medida que avancemos en la libertad económica, vamos a tener un PBI per cápita más alto. Y básicamente, yo había señalado el tema de las reformas. El DNU 7023 son 300 reformas, la ley base 500. Ahí ya tenían 800 y ya con eso, digamos, ya eran 8 veces más grandes que las que había hecho Menem. Pero además metimos en la segunda parte del año 900 más. Es decir, terminamos el año con 1.700 reformas. Es importante porque hace poco nos vino a ver la gente de Heritage Foundation, que calcula el índice de libertad económica, a felicitarnos porque nunca un país había hecho un salto tan grande en términos de libertad económica. ¿Y qué era lo más interesante de todo esto? Que solamente contemplaba la primera mitad del año 2024, es decir, todavía no está ahí las reformas que implica la ley bases y tampoco las 900 desregulaciones que hizo el doctor Sturzenegger. Por lo tanto, no vamos a ceder, no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Yo les voy a contar una anécdota muy interesante y muestra el espíritu reformista de este gobierno y lo lindo que es trabajar con el equipo que tengo. Porque aparte trabajan integrados, es verdaderamente, son un placer. Pero hay algo muy interesante. En la primera quincena de enero les dije que se tomaran vacaciones y que volvieran para la segunda quincena de enero, que ahí volvíamos a trabajar. Como ustedes saben, a mí me gusta trabajar desde Olivos porque me evita tener que viajar, digamos, y ya bajo del dormitorio 6 de la mañana, 7, y con café en mano le doy hasta las 10, 12 de la noche, o sea. Entonces, sí, ando en mameluco, porque si tengo un rato voy a ver a mis hijitos de 4 patas, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas Jr., pero al margen de eso, me escribe Federico Sturzenegger y me dice, no, tengo que hablar porque estoy muy preocupado. Bueno,
Entonces viene Federico a Olivos, me dice, no, estoy teniendo un problema, están saliendo muy lentas las reformas. Están saliendo muy lentas las reformas, me siento mal, esto tiene que ir más rápido. Imagínense que yo leo los tuits de Federico todas las mañanas y es... todo el tiempo es así, digamos, o sea... entonces, nada, digo, me sentí mal porque dije, al final soy un nabo, me estoy alegrando con poco. Entonces, bueno, me sugiere hacer algunas modificaciones en la estructura de legales, digo, para que las reformas avanzaran más rápido, darle más a esa mujer brillante, extraordinaria, que es María Irarrázaval, que es el cerebro legal de todas las reformas. Y me dice, no, dale más recursos, porque además tiene censo político al momento de hacer las leyes. Entonces, o sea, es una persona de un talento. María es a nuestro gobierno lo que Liendo era a Cavallo, para que más o menos lo puedan visualizar. Entonces, nada, empiezo a mirar todo. Ahora agarro y pido un raconto de lo que estábamos haciendo. ¿Alguien se anima a pensar cuántas reformas había metido Federico en solo medio mes? Porque veníamos mal, según Federico. 65. Es decir, el equivalente de 130 reformas mensuales. Estamos hablando de 1.560 anuales. Eso lo que quiero que vean es que este es el gobierno más reformista de la historia y no vamos a parar hasta ser el país más libre del mundo. Muy bien, hasta aquí las palabras del presidente allí en EFI, este Congreso de Economía, Finanzas e Inversiones.